Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Me contactó mi alma mater, ¿cierto? La Universidad de La Serena, para ver si podría darles una charla acerca de algún tema y contar mi experiencia como egresado de la universidad. Así que le hablé de lo que me había costado sacar la carrera, que después estudié Ingeniería Civil Industrial, un magíster en Gestión Ambiental, y le hice una presentación, ¿ya? Una presentación de medio ambiente, obviamente. Así que la voy a compartir con ustedes, ¿ya? Esta es la presentación que le hice hace una hora, a las 12, más de una hora. Profe, profe, Dígame, pues. eh, ¿hasta dónde llega el PPT, el último, el que tiene 48? ¿Hasta qué diapositiva llega? Ve el video, pues, ahí va a salir. Para, Ah, ya, es hasta el video. sí, pues, no, Ya, vale. en No, realidad, no va a seguir ahora. no, pues ya vimos cómo va a seguir la materia si mañana la prueba. Ya, gracias. Oiga, voy a hacer una presentación ahora, como les dije, que le acabo de hacer a alumnos de Ingeniería en Mina, e Ingeniería Civil en Mina de la Universidad de La Serena. Me invitaron a hacer una charla y accedí. No la pude grabar porque yo la manejaba. Eh, Fue auspiciada por la Corfo y tenía que presentar ciertos logos de la universidad de donde vengo y de la Facultad de Ingeniería de donde vengo. Así que les voy a hacer esa presentación ya. Se trata de fitoestabilización de tranques de relaves abandonados. Es un tema que me apasionó cuando hice mi magíster en gestión ambiental, que era de alguna forma devolver la mano, eh, dado el daño que de alguna forma hace la minería y la metalurgia, ¿cierto?, al medio ambiente. Entonces la fitoestabilización tiene que ver con colocar plantas nativas. Al principio se probó con distintas especies. Hoy en día se trabaja con plantas nativas de la región donde está el tranque. Y las especies que resisten son las llamadas metalófitas o pseudometalófitas, que tienen que ver con plantas que son capaces de soportar un nivel de concentración, entre comillas, elevado de metales pesados. Los metales pesados o heavy metal, de ahí viene el nombre, ¿cierto?, que se le dice a los grupos de rock pesados, heavy metal, porque los metales pesados son dañinos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Entonces la idea de la fitoestabilización es estabilizar física y químicamente un tranque relave abandonado o en proceso de cierre. Ahora esto tiene que ver mucho con el cierre de minas, que posiblemente vamos a ver más adelante, porque es una forma, ¿cierto?, de alguna forma mitigar el daño que pueden causar los tranques de relave una vez que la empresa se va del lugar. Un tranque de relave, como ustedes saben, son sedimentos, ¿cierto?, de origen artificial, que tiene que ver con todo lo que es ganga, todo lo que es estéril desde el punto de vista metalúrgico, eh, y que es acumulado, ¿cierto?, generalmente en cuencas hidrográficas, donde obviamente no hayan muchos flujos, cuencas naturales, no tiene que haber flujos de río, o habrá que desviar el río. Eh, entonces la idea es colocarlo en cuencas naturales, o si no hay cuencas naturales, tender a formar como tortas de relaves. A mí me tocó trabajar en un tranque de relave abandonado, que es el tranque número 1 de la planta Manuel Antonio Mata. Yo hice mi magíster en gestión ambiental y me titulé el 2015, y mi tesis de magíster tenía que ver justamente con la fitoestabilización de un tranque de relave de la minera San Esteban, en Copiapó. Yo nunca pude conseguir el permiso para acceder a ese tranque, súper complicado. Me contacté con Ceremis de la región, de la región de Atacama, me contacté con el alcalde de Atacama, no hubo caso.
imposible. Traté de contactarme con los dueños de la minera San Esteban, pero creo que eran los mismos dueños de la mina San José, que colapsó el 2010, así que fue súper complicado. Finalmente, a través de una colega, ¿cierto? Que es de Copiapó, aquí en la sede, ella me dio un contacto de alguien de la planta, Manuel Antonio Mata, de Enami, que está ubicado en Tierra Amarilla, como a 10 kilómetros de Copiapó. Y ahí pude acceder al tranque relave número 1. Hay varios tranques, están todos unidos, sí. Y me trató y pude conseguirme el tranque relave número 1 para llevar a cabo mi proyecto, que yo lo realicé como propuesta cuando hice mi tesis de magíster. Pero el año 2016, por primera vez los docentes pudimos participar de proyectos de investigación. Los docentes de las sedes, por primera vez se nos invitó a participar de proyectos de investigación, en el 2016. Entonces yo me inscribí, presenté mi proyecto, que era fitoestabilización del tranque relave San Esteban de Copiapó, y lo adjudiqué. Yo era el director de ese proyecto. Y tenía que invitar a participar a 3 colegas más. Lamentablemente yo soy el único de mecánica que se ha especializado en medio ambiente, no hay ningún químico tampoco. Entonces tuve que invitar a participar a colegas del Departamento de Química y Medio Ambiente, ¿ya? Y nos adjudicamos al proyecto, como les dije. Y entonces la gracia de este proyecto es que pude llevar a cabo lo que yo propuse en mi tesis de magíster. O sea, yo presenté una propuesta. Ustedes también en sus trabajos de título generalmente proponen algo a una empresa, ¿cierto? Una mejora. Yo propusí, ¿cierto?, la fitoesterilización del tranque relave de San Esteban, pero es una propuesta, no, era un trabajo teórico. Gracias a Dios y a que me gané el proyecto en 2016, ¿cierto?, pude llevar a cabo eso. El tema es que nunca pude conseguirme entrar al tranque San Esteban, así que finalmente llegué a la planta Manuel Antonio Mata por el contacto de una colega, como les dije, y llegué a trabajar al tranque relave número 1, ¿ya? De Enami, en la planta Manuel Antonio Mata. Entonces esta presentación le hice iba a decir, a los alumnos de Ingeniería en Minas y de Ingeniería Civil en Minas hace un par de horas. Bueno, ese es el proyecto, cuando nos ganamos el proyecto, bueno, esa es la postulación. Ahí aparezco yo, ¿cierto? Y aparecen colegas de Química y Medio Ambiente, Evelyn Alfaro, Miguel Sasópulo, Manuel Saavedra es doctorado, Miguel Sasópulo es magíster, Evelyn es magíster también, y yo también era magíster de Medio Ambiente. Entonces estaba como dentro de las disciplinas que favorece la OCDE, que es Ciencias del Medio Ambiente por un lado, y Botánica por otro lado. ¿No se ve la presentación? No, profe, no se ve nada. Por favor, haga que sea visible, pues, está muy interesante. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ya, esta cuestión de la computación es como tincada, pues. No, realmente falla. Yo, por ejemplo, ayer tenía una prueba online, la programé un cuarto, 10 para las 2. Y no sé qué pasó, que solo el aula me cambió la hora para las 2:30 y todos los cabros me reclamaban. No fue culpa mía. Así que no sé. Ahora estoy grabando, ¿cierto? ¿Aparece como que estoy grabando? Sí, profe. Ya. Bueno, ese es el proyecto, como les decía. Ahí están los profes que participaron. Se llamaba Fitoestabilización del tranque de relave San Esteban de la comuna de Copiapó. Antes se llamaba el proyecto, cuando estaba haciendo mi tesis, Propuesta de Fitoestabilización del tranque de relave. Como les digo, gracias a Dios y que me adjudiqué el proyecto, pude llevarlo a cabo. Pues pocas personas que proponen algo pueden llevarlo a cabo. Yo tuve la suerte de lograr eso, ¿cierto? Porque me gané este proyecto
interno, ¿cierto?, de investigación, que era por primera vez que se da a los docentes de las sedes. Siempre se da solamente a la gente de Casa Central, que son académicos, ¿ya? Ahí está, la idea era calcular la concentración de cobre en el Chinus polygamus plantado en el tranque Relave. Ahí están los alumnos que participaron, ellos también estaban trabajando su trabajo de título, así que los tomé como ayudantes por un lado, y por otro lado hicieron su trabajo de título en relación a este tema. Para ellos fue como implementación de proyecto de fitoestabilización de tranque Relave, ¿ya? Ahí está lo que les decía, que me costó mucho conseguirme un lugar, porque todavía los tranques de Relave y las mineras son manejadas como muy estratégicamente, como top secret. Entonces, a pesar de que, bueno, en ese tiempo todavía no estaba lo que tienen ustedes ahora. Ustedes pueden acceder a través del Cernagiomín, a través del Cernagiomín pueden acceder a toda la base de datos que tiene el Cernagiomín con la concentración de los metales pesados en cada uno de los tranques de Chile. Ahora existe eso. Cuando yo lo llevé a cabo este proyecto, el 2016 no existía, ¿ya? Y tampoco existía, cuando hice mi tesis, ¿cierto? La concentración del tranque Relave de San Esteban, nadie la conocía. Yo supuse una concentración de acuerdo a la media de los tranques de Relave de Copiapó, si no mal recuerdo. Hoy en día existe esa base de datos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un trabajo de título relacionado con este tema, existe en el Cernagiomín y en Internet. Ustedes pueden acceder a la base de datos de todos los tranques de Relave de Santiago, voy a decir, de todos los tranques de Relave de Chile, y ahí va a salir los elementos que lo componen y sus concentraciones. Por lo tanto, conociendo la norma de suelos, bueno, nosotros todavía no tenemos norma de suelos, pero existe la norma de suelos de la Unión Europea, de Alemania, de España, entonces podemos ocupar esas como base, ¿cierto?, para saber que hay un problema, ¿cierto? Que hay una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que ciertos elementos están sobre la norma que es aceptable para la vida medioambiental o del ser humano. Entonces ahí uno elige un tranque Relave que está sobre la norma, de esas normas que yo les nombré. Nosotros tenemos una norma de lodos, que es más o menos parecida a la norma de suelo, y ahí habla de 100 partes por millón, con un máximo de cobre, que es un metal pesado. Pero también hay otros metales pesados que uno puede evaluar dependiendo los elementos que contiene el tranque, que usted elige para una fitoestabilización. Entonces, por un lado tenemos la lista de todos los tranques de Chile, que la maneja el Cernagiomín, con los dueños, dónde están ubicados, si es de cobre, de oro, y también tenemos una lista de los tranques con los elementos hallados en esos tranques, los elementos, me refiero a cobre, molibdeno, arsénico, y sus concentraciones. O sea, es la papa, para el que le atrae este tema. Eso no existía cuando yo hice mi tesis de magíster, ni cuando me fui a llevar a cabo el proyecto. Ahí están, como le decía, alumnos que son de la carrera, que eran de último año en ese momento, tercer año, Emilio Vega y Michelle González. Emilio está estudiando, no se llama Emilio, ese compadre. Ignacio Vega. Ignacio está sacando la ingeniería en mantenimiento hoy en día, sigue siendo alumno de la universidad. Esa es la camioneta que arrendamos, obviamente con plata, con recursos que nos pasó la universidad. Después uno tiene que pasar todos los boletas, factura, todo, para corroborar que se está gastando realmente en el proyecto, ¿ya? Ahí fuimos al vivero Los Quebrachos, que era el vivero que tenía la especie que necesitábamos para la fitoestabilización. Yo había elegido dos especies, la Triplex desertícola, que es nativa de Copiapó, endémica de hecho, y el otro árbol nativo es el Chinus polygamus, pero no solamente de Copiapó, sino de gran parte de Sudamérica. Chinus polygamus y a Triplex desertícola, pero la Triplex desertícola no la tenía nadie, ningún vivero. Tenía que comprarla en algún vivero para hacer la plantación. Y ningún vivero en Chile la tenía, solamente se encontraba en forma nativa. Obviamente no iba a sacar
del medio ambiente natural la planta para ir a plantarla a un tranque, ¿cierto? Sería un crimen. Entonces lo que hice, obviamente trabajé con una especie nomás, que también fue difícil de encontrar, la Chinus polygamus, porque no es una especie que la gente conozca mucho, se llama Wingan, y gracias a Dios la encontré acá en el vivero Los Quebrachos, ¿ya? Este vivero está cerca de Huentelauquén, ¿ya? Cerca de Huentelauquén. O sea, entrando, pasado los Vilos, en una playa grande que es típica cuando uno va para allá, hay una playa enorme, que tiene mucho oleaje, ahí está el vivero Los Quebrachos, hay una salida y uno puede entrar a esa zona. El vivero es súper lindo, tiene de todo. Ahí está la especie que compramos, ¿cierto? Chinus polygamus. Compré 46 árboles, ¿ya? La idea eran 45, pero llevé uno de más por si acaso. De los 45 que se suponía íbamos a plantar, 15 iban a ser para suelo de control, que se llama, suelo de control. ¿Cuál es el suelo de control? Un suelo que no tenga la concentración, que no sea tranque, ¿cierto? Que no sea el sustrato de tranque relave, pero que esté en la misma región, con el mismo clima, para poder comparar, ¿cierto?, cómo se comportaba el Chinus plantado en el tranque respecto de el que está en suelo control. Porque esa es la única forma de evaluar, ¿cierto? Comparar. Entonces compramos, como les dije, 46 de estos arbolitos que tenían 2 años. La idea no era comprar árboles de 1 año, sino unos que ya estuvieran más o menos firmes, de 2 años. Ahí lo estamos subiendo a la camioneta. Ahí estamos en Socos, continuando el viaje el mismo día. Es una Copec que está en Socos, que es la única que hay entre Los Vilos y La Serena, entre Los Vilos y Coquimbo. Es el lugar exacto donde hicimos la plantación. Todo esto que se ve aquí arriba es el tranque, ¿ya? Un tranque que está formando como una torta. Todo el tranque, por aquí está la planta, ¿ya? Ahí está al norte hacia arriba, ¿cierto? Entonces el tranque está ubicado como de sur a norte. Y donde está el punto amarillo es la zona donde hicimos la plantación. ¿De qué? De 30 Chinus polygamus, 30 Chinus polygamus. Y más abajo acá hay como un vivero que tiene Enami. No es vivero, realmente una plantación, como un parque que tienen. Entonces, donde hay suelos, de ahí nativos de la región, pero como ustedes ven hay corrimiento, ¿cierto? Cuando hay deslaves, cuando hay lluvia, entonces parte del material es arrastrado también a sectores cercanos. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando medimos la concentración de cobre y de molibdeno, que eran los metales que íbamos a evaluar, que son metales pesados, nos dimos cuenta que el suelo de control, o sea, donde se supone que el suelo no tenía tranque, no era de material de tranque, sino suelo natural de la región, tenía más cobre que el suelo del mismo tranque. Tenía más cobre que el suelo del mismo tranque. Un poquito más, pero tenía más. Entonces era complicado porque el suelo control al final tenía más cobre que el tranque. Pero era un suelo con materia orgánica, lo que el tranque de relave no tiene, ¿cierto? Que son puras arenas, básicamente. Y ni siquiera son arenas naturales. Estoy con una de sus compañeras, ella egresó el 2013. No. ¿Cuándo egresó? Entró el 12, egresó el 2016, parece. 2016. Ellos estaban haciendo su trabajo de título respecto de lo mío, como yo necesitaba 2 ayudantes. Ellos aprovecharon de hacer su trabajo de título respecto a esto. Esa es la planta Enami, ¿ya? Una parte de ella. La planta Manuel Antonio Mata. Esos son los ingenieros de la planta Mata. Él era encargado el ingeniero forestal encargado del vivero que tiene la planta Delta en Ovalle. La planta Delta en Ovalle. Que también es de Enami. Y ellos dos ella era encargada del tema de capacitación de Enami y él era el jefe de turno en ese momento de la planta. Eso que ustedes ven ahí como bosque es una plantación.
de parte del tranque. O sea, ellos ya habían probado en el tranque con varias especies. Ninguna de estas son nativas, sí. Habían aromos, eucalipto, ustedes pueden ver un eucaliptus. Habían pinos, no sé qué pino exactamente, pero habían como especies de pinos, eucalipto, algunos están secos, ¿cierto? Otros aromos que pudieron crecer bien. Esto está con regadío, ¿ah? Con regadío por goteo. Entonces, 2 o 3 veces a la semana abren el goteo y ustedes pueden ver que hay varias especies que uno pudiera pensar que no van a crecer en el sustrato. Esto es relave, lo que pasa es que como llevan hartos años estos árboles han generado materia orgánica que da la idea como que fuera tierra normal. Pero en 10 centímetros más abajo es puro tranque eso. Material de tranque, quiero decir. Ahí estamos caminando en la zona donde hicimos la plantación. Se fijan que acá, eso que está ahí es parte del mismo tranque. Si yo sigo avanzando hacia el norte está la espalda de este hombre, hacia el norte está la espalda, llegamos a esta zona. Es el tranque número 1 de la planta Manuel Antonio Mata. Entonces, ¿dónde nos tocó hacer la plantación? Justo aquí detrás de estas como cañerías que hay, que permiten el riego por goteo. Ellos sacan agua de un pozo profundo para el regadío. Eso que hay árboles es la zona, esa zona, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Está al lado derecho ahora. Está al lado derecho. Pero esa parte está mucho más atrás, mucho más atrás. Entonces, esta parte no la tenían, de hecho habían plantado especies, pero no habían fructificado. Como pueden ver, hay varias especies secas. Entonces, este sector me lo pasaron a mí para plantar mi especie. Es una imagen, ¿cierto? Ahí estoy yo, detrás mío está la planta mata. Aquí está la oficina donde trabajan los viejos. Aquí donde se guardan, se acopia el concentrador. Allá está el chancador, los molinos. Enami es una planta que, las plantas de Enami en general prestan un servicio súper importante para la pequeña minería, pequeña y mediana minería. Hay muchas minas pequeñas que pueden producir, sacar mena, o sea, roca con a lo menos un mineral con valor comercial, pero que no tienen la posibilidad de tratarlo, porque no tienen planta de beneficio. No tienen chancadores, no tienen molinos, no tienen celdas de flotación. Entonces, ellos venden el mineral con la ley que ellos están sacando, qué sé yo, 0,97, 1,2%, venden el mineral sulfurado a estas plantas, a las plantas de NAMI. Esa es la función que cumple, por ejemplo, la planta de ventanas, que en este caso ahora es de Codelco, pero también son compradores y cumplen una función súper importante para la economía del país, ¿cierto? Porque gracias a eso hay pequeña minería y mediana minería que no tienen planta, porque tienen donde vender lo que sacan. Ahí estoy con mis alumnos, ¿cierto? Ellos están ahí formando como una especie de protección contra las liebres. Había muchas liebres en esa zona, conejos, y como no hay abundancia de vegetación, se tienden a comer las plantas recién plantadas, las raíces. Por lo tanto, había que protegerlas con una especie de coihue que compré, y con malla Rachel se le llama esa, y con una engrapadora íbamos colocando y formando como pequeñas rejas, ciertas estructuras de protección. Ahí se va armando la cosa. Entonces habían 15 plantas acá y 15 plantas acá. 15 acá, 15 acá. Se plantó las plantas y después se colocaron esas mallas, todo eso en el día. Fuimos por 3 días a Copiapó. Un día llegamos a Copiapó, al otro día fuimos a la planta, hicimos la plantación. Ese día descansamos y al otro día regresamos. Ahí estamos terminando. Es el sector del suelo control, que está abajo del tranque relave. Está como a 500 metros de distancia. Mira, ahí atrás se ve parte del tranque, si no me equivoco.
Y en distancia lineal, desde la base del tranque hasta acá, son como 500 metros. Y el tranque tiene una altura como de 10 metros, ¿ya? No es mucho. Este se supone que era suelo libre de contaminación, porque es suelo natural de la zona, donde hay varias especies plantadas, como una forma de ayudar al medio ambiente. Se había plantado como 1 hectárea de árboles, la mayoría nativos. Y ahí estamos dejando 15 especies, 15 Chinus polygamos, 15 individuos de Chinus polygamos. ¿Para qué? Para tener la comparación entre cómo vivía una planta y se desarrollaba en suelo natural y otra en el tranque. Después había que sacar una muestra de estas plantas al año de una vez plantada, había que analizar su comportamiento. Entonces, al año yo viajaba todos los meses para allá a ver cómo estaban las plantas, y al año tuve que sacar una muestra de esta zona, de las plantas que hace un año habíamos plantado, y una muestra de las plantas que teníamos en el tranque. Esa es la parte fome, ¿cierto? Que uno tiene que sacar y sacrificar esas especies para poder analizar cuánto cobre capturaron, cuánto molibdeno capturamos, que eran los elementos que nosotros estábamos evaluando. Pudimos haber evaluado arsénico, plomo y otros metales pesados, pero cada elemento adicional tú tienes que pagar más por el análisis. Entonces nosotros analizamos básicamente el cobre y el molibdeno. Como les decía, en este suelo encontramos más cobre que el que había en el tranque. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, primero que todo, geológicamente el norte de Chile tiene abundancia de minerales, ¿ya? Entonces no es raro encontrar cobre en el suelo. Pero por otro lado estábamos a 500 metros del tranque. Entonces el viento, ¿cierto? Los camiones que pasaban aquí, como a 100 metros, pasaban los camiones con la mena que va a ser tratada en la planta. Un poco más allá está la fundición Paipote, que tira sus humos, ¿cierto?, a la atmósfera, a 800 metros de este lugar. Entonces es natural que hubiese cobre en el suelo. Lo que nunca nos imaginamos que iba a ser un poquitín más que el que había en el tranque. Por ejemplo, aquí habían 2,6 partes por millón, o no, eran gramos por 2,6, ¿cuánto eran? 2,6 gramos por kilo, si no me equivoco, o por cada 100 kilos. Imaginemos que eran 2,6 gramos por cada 100 kilos, acá. Y allá en el tranque habían 2,5. Es mínimamente un poco más, ¿cierto? Pero igual era más. Parece que eran 2,6 gramos por cada 100 kilos. No eran partes por millón, porque partes por millón estaban sobre 200. Ahí estamos plantando la misma planta, ¿cierto? Pero en el suelo de control, que se supone que era el suelo más natural, donde tenía Enami una especie de bosque natural. El árbol que más crece allá, por lejos, ¿cierto?, es el Chinus molle, el que más se da, el Chinus molle, que es el pimiento, que nosotros lo conocemos como pimiento. Chinus molle. Es un árbol que crece muy bien en la Plaza Copiapó, está lleno de Chinus molle o pimiento, que crece sin problema, ¿cierto?, porque no requiere mucha agua. Tiene raíces profundas y no requiere mucha agua. Ahí estamos plantando, ese era un caballero que está encargado de mantener este jardín, ¿ya? Y él con otro colega se dedicaban a el regadío, tanto de las plantas que estaban en el tranque como en este vivero, o especie de vivero, que no es vivero realmente. Allá atrás se ve el tranque. Estamos como a 500 metros. Esas cosas verdes que están ahí son árboles del tranque. Como a 500 metros lineales, desde la base del tranque hasta acá. Así quedó. Esto fue 3 meses después. Fotos de 3 meses después de la plantación. Yo fui a ver cómo estaban las plantas. Estamos mirando hacia el sur en este momento. Estoy de norte mirando hacia el sur, y allá al fondo se ve la chimenea de Paipote, ¿ya? Que es la fundición que trata el concentrado que se obtiene de esta planta Manuel Antonio Mata, de Enami. Todo esto de Enami.
¿ya? Esta es la planta de beneficio que trata el mineral que compran ellos, ¿cierto? De los distintos mineros del sector. Lo tratan, ¿cierto? Por lo tanto, viene de muchas minas distintas, cada una con concentraciones distintas, ¿cierto? Con elementos estériles distintos. Algunos vienen con arsénico, otros vienen con más plomo que arsénico. Entonces, la gracia de esta planta, de hacer una prueba en esta planta, es que tiene de muchas minas mineral. Por lo tanto, cuando yo evalúo el mineral que hay acá en esta zona, donde están los árboles, y evalúo la zona, esta zona, es distinta la concentración. Porque desde que empezaron allá a llegar acá, han pasado más de un año, entre que llegó el mineral acá, el relave ahí, hasta que llegó acá, 50 metros más adelante, pues, quizás pasó más de un año, 2 años. Distintas minas que vendieron mena para tratar. Por lo tanto, las concentraciones y los elementos son distintos. Entonces, la gracia de trabajar en esta planta es que tiene un sinnúmero de elementos distintos en distintas partes y con distintas concentraciones, pero todos vienen de el tratamiento, ¿cierto?, por flotación y el relave que se obtiene de esta planta manual antimata. Allá al fondo, como les digo, está la planta Paipote, que es la planta encargada de tratar el concentrado y obtener ánodos de cobre, ¿cierto? Está acabando la batería. Entonces estas fotos son 3 meses después. Ahí una de las plantas se ven hojitas verdes todavía. Al principio daba la idea como que se iban a secar todas, ¿ya? Yo las planté en mayo del 2016. Cuando fui en junio, julio, agosto, daba la idea como que no iba a sobrevivir ninguna. Pero en agosto, a fines de agosto, cuando ya empieza la primavera, el clima más templado, a pesar de que hay mucha temperatura siempre acá, pero por un tema natural, las plantas crecen en primavera. Entonces empezaron a florecer, la gran mayoría empezó a florecer, a dar hojas nuevas. Brotes, se vieron brotes, y ahí como que me volvió el alma al cuerpo. Ahí se ve una más verde aún. Lo que está ahí al lado de una maleza solamente. Este es el Chinus polygamus. ¿Se están viendo las imágenes? Sí, profe. Ya. Ahí está el suelo control, ¿ya? Ahí está el vehículo que yo arrendaba, ¿cierto? Para venir a visitar la planta. Ese es el suelo control, en la zona donde hay una cancha también de fútbol. Detrás de esta zona de plantación hay una cancha de fútbol donde se recría la gente de NAMI. Aunque ustedes no lo crean, de las 45 plantas que planté, después de un año, visitándola una vez al mes, como les decía al principio, daba la idea como que todas iban a morir, pero sobrevivieron la gran mayoría. En el tranque murió una sola, de las 30 murió una sola. Y acá, en el suelo control, donde se supone que era mejor el suelo para vivir, murieron 3. O sea, de las 15 que planté, murieron 3 acá. Y de las 30 que planté en el tranque, murió una. ¿Por qué murieron más acá? Porque a los viejos se les pasaba la mano con el riego. El Chinus polygamus, al igual que el Chinus moi, son especies que necesitan muy poca agua. Estos gallos a veces dejaban, no sé, todo un día y una noche con riego por goteo. Cuando yo llegaba, ustedes ven que está el suelo húmedo, a veces llegaba y había lodo. A veces llegaba, por ejemplo, al otro mes iba para allá y estaba lleno de lodo todo, ¿ya? Entonces cuando sacamos las plantas, estaban las raíces podridas de algunas plantas, de las que, acuérdense que tuve que después analizarlas para saber cuánto capturaron de cobre, era parte del estudio. El cobre se captura básicamente en las raíces y en las hojas, ¿ya? Entonces, de estas 15 que habían acá, saqué 5, si no mal recuerdo, y las analizamos, y de las 30 que habían en el tranque sacamos 10. Tenía que ser una muestra representativa. Y analizamos, ¿cierto?, cuánto cobre y cuánto molibdeno habían capturado. Y las comparamos con la misma generación de plantas, pero del vivero. Porque las plantas tenían 2 años, ¿se acuerdan? Como tuvieron un año las plantas acá, yo compré plantas que eran de la misma generación, o sea, plantas de 3 años, el 2017, un año después del proyecto, y
hice ese análisis, pero de las plantas del vivero. Obviamente no tenían casi nada de cobre, pero me llamó la atención que tenían más molibdeno que el que encontré acá. Tenían más molibdeno, ¿ya? Y bastante más, pues aquí habían 5 partes por millón, allá habían, por ejemplo, 25, 30 partes por millón de molibdeno. Estoy dando un ejemplo, no me recuerdo las cifras, pero era bastante más. Si aquí eran 5, allá eran 25, 30 partes por millón. Del análisis de plantas que compré del vivero de 3 años, que correspondían a la misma generación de estas un año antes, ¿cierto? Que eran de 2 años. Ya después conversamos, ¿ya? Entonces, ¿qué le decía? Que las plantas del vivero que analicé, que eran de la misma generación de estas de 2 años, un año antes, las de allá las compré de 3 años, ¿cierto? Porque eran de la misma generación, un año después, al analizarlas tenían menos cobre, pero sí más molibdeno. Nos llamó la atención eso. Entonces suponíamos que podía ser por el agua, el riego. Como estábamos igual en la cuarta región, una zona más bien desértica, podía el agua contener metales pesados. Y seguramente así fue, porque era demasiado la cantidad de molibdeno que tenía la planta allá, las plantas que analizamos allá compradas directamente desde el vivero, en la cuarta región. Así como se veía el suelo control, ¿ya? Hicimos análisis de los suelos, del sustrato, tanto del suelo en el suelo control, como en el sustrato del tranque. Ambas tenían cobre, pero como les decía, el suelo control tenía un poquito más. Sí, lo que les decía, si eran 2, ya me acuerdo bien lo que eran. Eran 2,6 miligramos por kilo de sustrato. 2,6 miligramos por kilo de sustrato en el suelo control. En cambio, en el tranque eran 2,5, 2,4 miligramos por kilo de sustrato. Esa era la diferencia. Era mínimamente mayor, pero era llamativo que fuera mayor en el suelo control la cantidad de cobre. Esa agüita que se ve ahí, ¿cierto? Es agüita con cobre y suelto. Estos análisis lo hicimos en la universidad. Acuérdense que estaba trabajando con 3 profes de química y medio ambiente. Después hicimos análisis de digestión ácida y con absorción atómica, digestión ácida y absorción atómica para saber la cantidad de cobre y molibdeno que se obtuvieron tanto de las hojas como de las raíces de las plantas que sacamos, ¿cierto?, un año después, tanto del suelo control como del tranque relave, ¿ya? Como les decía, las plantas del vivero casi no tenían cobre ni metales pesados, excepto molibdeno, que nos llamó la atención, que era mucho mayor que el que había en el tranque y en el suelo control, y las concentraciones que sí obtuvimos del tanque relave al año fueron mayores en cobre y molibdeno que las que estaban en suelo control, ¿ya? Solamente los suelos nos dieron semejantes en cuanto a cobre, pero las plantas absorbieron mucho más cobre en el tranque y más molibdeno en el tranque que en el suelo control. ¿Quieren hacerme alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay problema si alguien quiere que sea su profesor guía, pero envíenme un correo y ahí conversamos, ¿ya? Esto le quería compartir por la presentación que me tocó dar a alumnos de Ingeniería en Mina, que antes se llamaba Ingeniería Ejecución en Mina, y Ingeniería Civil en Mina, hoy día a las 12. Se hizo una charla auspiciada por Corfo, a los alumnos, porque ellos están igual que nosotros, por Zoom, online, y eso era parte de una clase, me imagino, que ellos requerían. Así que fue bonito de mi parte poder de alguna forma devolverle la mano a la universidad.
a mi alma mater. Ya, pues si tienen alguna duda, les pido por favor que me la envíen por correo. La prueba seguramente va a ser la prueba de mañana, segura. Nos vemos mañana, ¿ya? En la prueba. Pásenlo lindo, estudien,